Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a explicar cómo podemos instalar en Windows 11 las herramientas de gestión remota del servidor o de nuestro ordenador en Windows 11. Pero antes que nada te voy a explicar esto un momento porque no tenemos opción de un botón para poder instalar estas herramientas. Y es que estas herramientas de administración remota son un conjunto vital de herramientas que permiten lo que son las administraciones remotas de otros equipos e incluso de servidores con Windows. Si bien, como te he dicho anteriormente, no hay un botón, ¿vale? Para poderlas instalar todas a la vez, existen características opcionales en Windows que sí que nos permiten hacer este tipo de instalación. Y vamos a ver cómo se hace. Para instalarlas solamente nos vamos a ir a inicio y nos vamos a ir a configuración. Y una vez que estamos aquí dentro de configuración nos vamos a ir a aplicaciones, ¿vale? Cuando estamos aquí dentro de aplicaciones iremos a las características opcionales, estas que tenemos aquí, y hacemos un clic. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir o vamos a buscar las características opcionales, estas que tenemos aquí en primera instancia, y vamos a ver características. Si te fijas aquí hay un listado de estas características opcionales, pero las siglas de herramientas de administración remoto son RSAT, ¿vale? Entonces, si te fijas, aquí ya ha hecho un pequeño filtro, ¿no?, de todas las herramientas que tenemos de administración remota. Por lo tanto, podemos echarle un vistazo a cada una de estas, ¿vale? Y si te fijas, la primera es administración del servidor, cliente, administración de direcciones IP, herramientas de LLDP, de puentes centrados de datos. También tenemos herramientas para administración de controladores de red, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que si te interesa este tema, puedes ir seleccionando las que te interese o puedes seleccionarlas todas, ¿vale? Instalarlas de una vez. Así que de esta manera es como podemos instalar este tipo de herramientas de administración remota tanto para servidores como para equipos Windows en nuestro sistema operativo Windows 11. Así que espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.